Yeah, okay. Pardon, Paco España. Next year, maybe, hopefully. I want to give the word first before I give the picture during worship. And the word is, today, if you hear his voice, God's voice, do not harden your hearts. Okay, because the word's powerful and truth. The picture I had was a heart. The heart had a plaster on. Sorry. I asked the Lord, why was the plaster on? Ella ha visto una visión en la que veía un corazón, pero también había en el corazón había una etiqueta, un plástico que le estaba cubriendo. And I believe he said to me, sorry, is that right? Había una tirita en el corazón. Entonces ella le preguntaba al Señor por qué está esa tirita en el corazón. There are people here this morning El pueblo, la gente aquí en esta mañana, that are still in the wilderness and hurting. que está aún en dolor. He wants to take the plaster off. El Señor quiere quitar esa tirita del corazón. And then as the plaster comes off, you're to take it off because he's given us free will. Y quiere quitar esa tirita porque Él nos ha dado su voluntad. As you take the plaster off, it was beautiful. He came along and held your heart and brought healing into your heart. Y en la medida que Él quitaba esa tirita, se transformaba en algo hermoso y Él traía sanidad a ese corazón. I believe the Lord is saying to those who have been in the wilderness, maybe hurting, maybe afraid, Yo creo que el Señor quiere decir a aquellos que han estado en el dolor, en la preocupación, to step out into God's promises, a salir y a confiar en las promesas del Señor, which is our inheritance as the church is the kingdom of the God. que es que nuestra herencia del Señor es el reino del Señor. Yeah. To not be afraid, allow him to bring that healing and to step out into his promises. De no permanecer en ese dolor, sino que ir a la sanidad y salir a sus promesas, encontrarse con sus promesas. So today, Así que hoy, if you hear God's voice, si escuchas la voz del Señor, do not harden your hearts. no endurezcas tu corazón. Vamos a darle gracias al Señor y a obedecer sus recomendaciones, su palabra y su mandamiento. No endurezcamos el corazón. El Señor siempre quiere sanar, siempre quiere curar las heridas. Pero hay que estar dispuestos a abrir, quitarse la tirita y dejarle que Él las vea y que Él venga y traiga sanidad a nuestras vidas. Vamos a meditar en esta mañana por un momento la palabra del Señor. Y yo quisiera compartirles unos textos. Si recuerdan, hace 2 semanas, este domingo pasado, no, la anterior, estuvimos hablando sobre 3 P's. La presencia del Señor en la iglesia, el poder del Señor en la iglesia y el plano, el proyecto de Dios en la iglesia. Pero a veces tenemos que preguntarnos, ¿y cómo puede ocurrir eso? Su presencia llenando la casa, su poder moviéndose entre nosotros y su plan y su proyecto divino cumpliéndose en nuestras vidas. Y preguntándole al Señor, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede hacer una realidad? Pues me vino este texto a la mente y vamos a leer en el libro de Juan,
el Evangelio de Juan, el capítulo 12, desde el verso 20 en adelante. Hay distintas traducciones, pero la leo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que se aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Hasta aquí la palabra del Señor. Es interesante porque nos estaban hablando de la iglesia perseguida. Es interesante que el propósito de Dios es que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra, que toda la tierra pueda ser llena de la gloria del Señor. Pero para eso hay que saber que tenemos que ir. ¿Y cómo podemos ir si no cruzamos la acera para predicar en nuestro barrio, mucho menos al final del mundo? Todo empieza desde casa y tenemos que empezar a proclamar el evangelio en nuestro entorno, a la gente con la que hablamos, a la gente con la que compartimos, a los vecinos, a la gente que está cerca de nosotros. Pero ¿cómo, Señor? Y hay un problema. Miren, el Señor dice esta frase en el verso 23, ha llegado la hora. Si ustedes recuerdan lo que estudiaron en la escuela dominical, en los domingos, el Evangelio de Juan, se nos enseñó que el Señor, durante todo el Evangelio de Juan, se nos habla de la hora, no ha llegado mi hora. Le dijo lo primero que antes de hacer un milagro, el primer milagro y la primera señal, le dijo a su madre, todavía no ha llegado mi hora. Pero ahora el Señor, cuando se le acerca Felipe y se le acercan estos dos que querían ver al Señor y hablar con Él, extranjeros, griegos, entonces el Señor dice, ha llegado ya la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él responde y toma la decisión de encaminarse completamente a la cruz cuando siente que también los que son de más allá del pueblo de Israel le están pidiendo que se manifieste a ellos. Les está pidiendo, háblanos, queremos encontrarnos contigo. Dice, ya ha llegado la hora. Y la hora era esa hora específica en la que el Señor estaba hablando, era la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ustedes saben que la gloria del Señor no es el gran trono de oro y querubines cantándole alrededor. La gloria del Señor era la cruz. Allí fue glorificado el Hijo de Dios y allí fue glorificado el Padre. Y allí Dios manifestó su gloria en mostrar el amor de Dios por la humanidad. Y entonces el Señor dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y hace una parábola. Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Y eso es lo que estábamos hablando. El grano de trigo tiene que caer y morir, o si no, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que la aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Aquí hay algo que es para todos los que hemos decidido seguir a Jesús. Si has decidido seguir a Jesús, has decidido seguirlo a la cruz. Todos queremos ir a la gloria, pero antes de llegar a la gloria hay que pasar por el Calvario. Antes de poder disfrutar de los cielos, tenemos que morir
para poder después resucitar con plenitud y dando mucho fruto. Entiéndanlo, el Señor está aquí diciéndonos, estaba hablando de sí mismo, y el que quiera seguir, el que quiera, dice el texto, quien quiera servirme, que me siga ¿dónde? Al Calvario. Que me siga al monte de la calavera. ¿Por qué? Y estaba hablando de sí mismo, si yo no muero, me quedo solo. Pero si muero, después va a haber mucho fruto. Y hoy en día hay millones, 360 millones que están perseguidos por causa del nombre de Jesús. Pero también montones de personas que estamos cómodos en nuestro contexto y eso es un problema. El problema es sencillamente que el Señor dice tienes que morir. ¿Qué quiere? ¿Tengo que matarme? No es eso lo que Él dice. Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y este es el secreto, el que se pega a la vida, su vida la pierde. En cambio, el que la aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Todos sabemos que el griego era en aquella época un idioma maravilloso, de tal manera que podían explicar una cosa de muchas formas distintas. Gracias al Señor que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y lo que dice, el que se apega a la vida, ¿qué está diciendo el Señor? Usa dos expresiones. Todos saben que en el griego para vida, vida eterna, vida espiritual, se usa la palabra zoe. Y también sabemos que para la vida anímica, la vida del alma, es decir, de la voluntad, de los pensamientos y de las emociones, usa la palabra psique. Y también para la vida física, usa la palabra bios. Por lo tanto, cuando el Señor está escribiendo aquí, cuando Juan escribe, sabe usar bien las palabras. Y usa la primera, dice, el que quiera salvar su vida, que se apegue a su vida, y está diciendo el que se apegue a su psique, la perderá. Que sencillamente está diciendo, no pretendas salvar tu ego, tu yo. Tienes que estar dispuesto a morir al yo. Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, tengo que morir a mi ego, a mi yo. Y eso significa que yo, tengo proyectos para mi vida. El Señor dice, yo tengo mejores proyectos para tu vida. Es que yo tengo mis propias ideas. Mis ideas son mejores para ti. Es que yo tengo mis emociones. Yo te puedo dar un amor que tú no puedes encontrar en otro lugar. Es que yo tengo mi voluntad. Sí, y necesita ser quebrantada. Porque a menos que estés dispuesto a morir, no vives. Te vas a quedar solo. El Señor es el único que fue al Calvario, la única persona que ha estado, yo creo que es la única persona que ha experimentado la soledad absoluta. Porque se encontró entre el cielo y en la tierra. Ni estaba en la tierra ni estaba en el cielo. Estaba colgado de un madero y ni siquiera la presencia del Padre con el que había tenido una comunión íntima desde la eternidad la percibía. Se sintió solo. Y tuvo que decir, Dios mío, ¿dónde estás? Que me has desamparado. No lo veía por ninguna parte. Y si nosotros no caemos a tierra, si nosotros no caemos postrados y decimos, Señor, mi voluntad es tu voluntad, hágase tu voluntad en mi vida. Señor, mis emociones las pongo a tus pies, que se cumpla tu voluntad en mi manera de actuar y de sentir y de querer. Y lo que quiero es que tú seas el todo en mi vida. Si no lo hacemos, pues nos quedamos solos. Pero el que está dispuesto a aborrecer su vida en este mundo, la conservará para la zoe eterna.
para la vida eterna. ¿Quieres vivir eternamente disfrutando de la vida en el poder del Espíritu? Tienes que morir al yo. ¿Cómo vamos a predicar si podemos hacer el ridículo? Hay alguna gente, mira esta gente, ahora vienen a salvar al mundo. Y no nos gusta que nos ofendan. El ego se molesta mucho cuando alguien dice algo malo contra nosotros. Cuando alguien se ríe o se burla. Cuando el movimiento pentecostal empezó, allá un poco antes de 1900, resulta que muchos ministros quisieron esa experiencia de sanar y de ayudar a otros. Pero cuando un don que no querían era el don de lenguas. Yo quiero el don de sanidad, yo quiero el don de milagros, pero el don de lenguas no. ¿Por qué? Porque te hace parecer un tonto. Estás diciendo tonterías. Y nadie quiere hacer el ridículo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Saben una cosa? Si no estás dispuesto a morir a tu amor propio, estás amando y apegado a tu vida emocional, psíquica, intelectual, volutiva. Y eso impide que puedas llevar fruto. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Tengo que morir a mi yo, a mi buen nombre, a mi reputación, a la buena imagen que doy. Y nos ofendemos mucho cuando alguien viene y nos ataca. Y ustedes saben que yo he ocupado puestos en algún sentido puestos de importancia eclesiásticos, siendo el obispo de una denominación con más de 50 iglesias bajo mi responsabilidad. Y cuando empezaron a hablar mal de mí y a atribuirme cosas que no eran, me entraba una cosa por dentro que me molestaba mucho. Y el Señor dice, cállate y aguántate. Tú no eres el que se tiene que defender. Yo me encargo. Bueno, Señor, tú te encargas. ¿Y sabe qué pasó? Me dijo, pues márchate porque queremos tener a otro en el cargo. Bueno, y sale uno herido. Algunos dicen que los cristianos son los que, en lugar de sanar a los que caen en la batalla, lo machacan y terminan de rematarlo. Salimos heridos, incluso de la iglesia, incluso a través de algunos hermanos, y nos ofendemos. Y el Señor dice, pero si te sigue doliendo, es porque todavía está muy dura esa cáscara. Tienes que quitar la tirita, como nos ha dicho la hermana, y dejar que el Señor sane la herida profundamente. Señor, sánanos por dentro, porque queremos morir al yo para que la vida de Cristo pueda fluir. Cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Y algunos se preguntarán, ¿cómo es eso? Bueno, hay un texto muy interesante de Pablo en el 1 Corintios 15, dice, el verso 36, en algunos textos dice necio, aquí dice, qué tontería, lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Capítulo 15, 36 de 1 Corintios. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. En otros lugares dice, si el grano, plantas un grano desnudo. Los que entienden, Eloy quizás que entiende tanto de campo, nos podría explicar. El grano tiene una cáscara por fuera que la protege, pero cuando cae a tierra tiene que resquebrajarse para que el germen pueda echar raíces y sacar un tallo. Y hay que ser quebrantado en el yo, en la vida del alma, si queremos llevar fruto. ¿Saben qué?
La mujer que vino a alabar a Dios y se postró a los pies del Señor, lo que hizo fue quebrantar el vaso de alabastro que era de perfume de nardo puro y olía muy bien, pero lo rompió. Ya no se pudo recuperar eso. Lo que ella quebró y lo echó a los pies de Jesús y después le secó los pies con sus cabellos. Se quedó allí y algunos dijeron, ¡qué pérdida! ¡Qué pérdida! El vaso de alabastro vale dinero y el perfume también, mucho más. El salario de toda una vida. Pero cuando nosotros venimos delante del Señor y nos quebrantamos, empieza a salir del hombre interior que Él puso en nosotros, de la mujer interior, de la persona que vive en el Espíritu, empieza a salir un perfume agradable. Pablo dice, para algunos olor de muerte para muerte, pero para otros olor de vida para vida, porque llevamos el olor de Cristo. Ustedes saben que cuando Juan y Pedro entraron en la tumba, no olieron a cadáver, olieron a perfume de nardo puro. Significa, olieron a primavera de resurrección. Y eso es lo que el Señor quiere, pero tenemos que romper el frasco de alabastro. Es más, dice, Pablo sigue diciendo en el verso 43 del capítulo 15, lo que se siembra en oprobio, en la traducción de Reina Valera dice, lo que se siembra en deshonra. Lo que se siembra en deshonra o en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Y cuando uno viene y se quebranta, entonces está débil, está quebrantado, está roto. No puedo más, Señor. Estoy muriendo a la vida vieja, pero sé que esa semilla quebrantada, esa semilla desnuda, si se riega bien, va a llevar mucho fruto. La Escritura dice del Señor, enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Nos gustaría a nosotros eso? Les digo que no. El viejo hombre quiere sus derechos. La vieja naturaleza quiere hacer su voluntad. Mi ego está revelándose cada mañana y yo tengo que hincarme de rodillas y decir, hágase tu voluntad en mi vida, Señor, como se hace en los cielos. Y cuando nosotros venimos delante del Señor y nos quebrantamos, nos damos cuenta que podremos llevar fruto y fruto para vida eterna. Porque cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva fruto. Y si no muere, se queda solo. Y les digo una cosa, quedarse solo es terrible. Todos hemos nacido para vivir en comunidad. De hecho, empezamos en la familia, pero después empezamos a querer agrandar esa comunidad y buscamos amigos y después entramos en el club de fútbol y después nos hacemos socios de algo o hasta vamos al gimnasio para encontrar gente. Necesitamos interrelacionarnos porque nos afirmamos en nosotros mismos, en lo que somos, cuando establecemos relaciones. Pero cuando uno muere, ya no puede hacer nada. En una ocasión, los discípulos, estaba dando una clase de discipulado, eran muy jóvenes y me decían, oye, que no entendemos esto de qué significa morir. Y eran muchachos jóvenes. Lo cogía uno y dice, la plataforma era grande, échate aquí, túmbate, te vas a hacer el muerto. Le vamos y claro, muerto y casi sin respirar, ¿no? Quieto ahí. Trajimos a las chicas alrededor, contale un chiste. ¿El muerto se ríe si le cuentas un chiste? No. ¿Le pones una chica desnuda delante de un cadáver, el cadáver se va a espabilar? No.
le traes la mejor tarta y los mejores alimentos delante de él, ¿el perfume de la comida le va a despertar? Tampoco. Está muerto. Así nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Cuando estoy muerto, este mundo ya no tiene efecto en mi vida. Si estoy un poquito muerto y un poquito vivo, tengo un problema. Hay cositas que me siguen atrayendo, hay cositas que me siguen despertando. Pero cuando podemos decir, y ojalá que todos demos el paso de comprometernos, decirle al Señor, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que estaba entendiendo lo que era que el grano de trigo caiga a tierra y después lleve mucho fruto si está muerto. Ser discípulos del Señor, caminar cerca de Él, significa morir cada día. Ser discípulo del Señor, morir al yo, morir a mí, a mis deseos, a mis ideas, a mi voluntad, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que a mí me gusta. Y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, hoy y cada día. Porque si no, no voy a llevar fruto. Ahora, si estoy quebrantado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando nos acercamos a la gente del pueblo, pueden notar o que olemos a sudor y a suciedad, o la gente puede notar que olemos a perfume. Depende si te has lavado. Cada día tenemos que lavarnos con el agua de la palabra. Tenemos que limpiarnos delante del Señor. Señor, renuévame, refréscame. Y después te eches el perfume para que oler bien. Y otros, cuando se acerquen a ti, van a oler. Tiene algo. No sé, ustedes saben que el perfume es algo muy extraño. Ni lo ves, ni lo tocas, ni lo sientes, pero cuando entra alguien oliendo bien, se nota y puede llenar la habitación del olor del perfume. Y cuando tú entres a un lugar llevando la presencia del Señor, llevando el poder del Señor para cumplir los propósitos del Señor, otros van a notar algo y te van a preguntar. Recién convertido y recién entregada la vida al Señor, me encuentro con un amigo en el autobús y se me acercó y el Señor me hablaba a mí en esos momentos casi al instante. Y se me acerca y dice, oye, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué? Te noto raro, tienes algo distinto. Digo, sí, es que he tenido una experiencia con Jesús y en mitad del autobús estuve predicándole. ¿Saben ustedes lo que es que otros noten que hay algo distinto en ti? O si ya no lo notan, necesitas lavarte, quebrantar el frasco de alabastro, morir y que se quebrante esa cáscara para que la semilla lleve mucho fruto. Y otros entonces empezarán a notar que el Señor está haciendo su plan y su propósito en tu vida. Otros empezarán a notar que el Señor está sanando las heridas del alma. Porque ya el alma está muerta, el ego ya no tiene derechos. Y entonces al rendirnos a Jesús, Él viene y nos da una nueva naturaleza por completo. Y en ese sentido, es lo que quisiera yo que en esta mediodía ya podamos decirle, Señor, enséñame a morir cada día. Para no hacer lo que yo quiero, sino tu voluntad. Enséñame a morir cada día, para no estar solo, sino llevar conmigo un montón de gente detrás el día que me presente en tu presencia. ¿Entienden?
el Señor se dedicó a hacer discípulos. El que me sirve, que me siga. Y que me siga quiere decir, tienes que estar dispuesto a ir a la cruz y tienes que estar dispuesto a discipular a otros, a transmitir lo que has recibido. Saben, no hay cosa más grande, decía Juan, que ver que mis discípulos andan, que mis hijos, decía Juan, que mis hijos andan en el Señor. Y para mí, les puedo decir, cuando era obispo, iba a una iglesia, el pastor decía, ha venido nuestro obispo. Y siempre con miedo, váyase que me pida las cuentas de la iglesia. Pero cuando iba a la iglesia de algunos de mis discípulos, algunos que son pastores, no decía ha venido el obispo, decía ha venido mi pastor. Y oiga, la gente venía toda alrededor mía. ¿Qué pasa? Es que usted es el pastor de nuestro pastor. Sí, yo lo bauticé, yo le discipulé, yo lo envié al seminario y yo lo establecí en la iglesia. Vale. Es otra sensación. En algún sentido, son los nietos, porque aquel era mi hijo, el pastor, pero los otros eran discípulos suyos. Pero qué bueno, cuando miramos un poquito para atrás y podemos decir, no estoy solo, he servido, me he quebrantado, el Señor ha hecho la obra y ahora hay fruto en mi vida. Nos ponemos de pies y oramos un momento. Tú diste el ejemplo, Señor, porque tú nunca has mandado nada que tú no hayas hecho primero. Y tú fuiste hasta la cruz y moriste, no para hacer tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Y te negaste a ti mismo, pero después el Padre te levantó de entre los muertos. Tu tumba sigue oliendo a perfume de nardo puro. Señor, tú eres el que resucitó y eres el que nos ha dicho, si quieres servirme, sígueme. Ayúdanos a seguirte cada día, sembrando nuestra vida aquí para poder heredar una vida permanente, la vida eterna. Señor, ayúdanos a aceptar el quebrantamiento que viene a nuestras vidas. Ayúdanos a aceptar, Señor, que muchas veces otros se reirán, otros se burlarán, y quisiéramos de responderles, pero tú has dicho, calla, porque cuando fuiste a la cruz, enmudeciste y no abriste tu boca. Enséñanos a ser seguidores del gran Maestro. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que hagas la obra completa. Espíritu Santo, haz la obra en nosotros. Enséñanos a negarnos cada día, para que en todo tú seas glorificado en nosotros. Y para eso oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.